Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Política de Estado. Y bueno, en estos días realmente han pasado muchísimas cosas. Y yo diría que está como la niña bonita el tema del impuesto al trabajo, comúnmente denominado por nosotros, los trabajadores, e impuesto de las ganancias, que es lo mismo, con la diferencia que nosotros lo consideramos más un impuesto al trabajo. El señor ministro de Economía otra vez dijo algo que creo que está equivocado, y fue que el impuesto a las ganancias lo puso en vigencia el presidente Perón. Y para que él tenga notificación al respecto de cómo fue la cosa, en el año 1932, para ser más concreto, los primeros días de enero, se puso en vigencia algo que se llamaba impuesto a las rentas. Y ese impuesto a la renta se quedó durante todo ese periodo, desde 1932 hasta el 2013. Perdón, hasta 1973. En 1973 se cambió de nombre. En vez de impuesto a las rentas, pasó a ser impuesto a las ganancias. Y hay un pequeño detalle, que a lo mejor no lo conoce el ministro de Economía, que su artículo 25 determina de que el impuesto a las ganancias iban a estar relacionados en forma directa con el aumento de los precios mayoristas. Pasó el tiempo, vino un conocido economista que lo tuvimos como ministro durante mucho tiempo, que se llama Domingo Cavallo, y eliminó ese artículo 25. Justamente que es la causa del problema que tenemos en este momento. A medida que van aumentando los sueldos debido a la inflación, entonces va entrando más personas a tener y aportar el famoso vil impuesto al trabajo. Esa es la realidad de la historia. O sea, en realidad existía una relación de algo relacionado con el aumento o la inflación, valga la redundancia, pero bueno, lo sacaron. Y esa es la causa, por lo que dije anteriormente, en que aumentó nada más y nada menos que un 97,5% desde el 2013 hasta el 2014. Es como para tener en consideración. Ayer hubo un paro nacional por intermedio de la CGT, la CTA, también estuvo la CGT Celeste y Blanca, y la realidad es que hubo también, como siempre, un discurso de la Presidenta de la Nación. Y lo que voy a decir realmente es desde qué punto de vista se puede ver lo que pasó y lo que dijo. Primero dijo que la mayor parte de los transportistas eran oligarcas porque tenían muy buenos sueldos, y que extraña, y que realmente sentía tristeza y vergüenza por el hecho de que el 10%, que era el que estaba afectado por el impuesto al trabajo, estaba perjudicando al otro 90% de los ciudadanos. Y la interpretación mía, modestamente y con el mayor de los respetos, es que a mí también me da lástima y me da vergüenza tener un gobierno que está diciendo que el 10% gana relativamente bien y el otro 90% tiene un promedio de sueldos de 5.500 pesos. Me da vergüenza, me da lástima y me da tristeza, siendo, como siempre se dijo, que este es un gobierno nacional y popular. Ayer se cumplieron las 24 horas, bueno, hoy a las 00 horas se cumplió las 24 horas de paro, que empezó con la iniciativa de transporte y siguió con la iniciativa de CGT, y ayer se hizo después, aproximadamente a las 16 horas, se hizo una conferencia de prensa donde está dividida en varias etapas. Primero vamos a ver la apertura en que hizo Hugo Antonio Moyano en la CGT, diciendo algo que a mi entender fue muy importante. No dio cifras, dijo que el paro fue absolutamente contundente. Espero que lo escuchen. Yo creo que no queremos hablar de porcentaje, no queremos hablar de nada, lo único que queremos decir es que el paro fue contundente. Y acá hay una diferencia entre el acatamiento y las adhesiones.
El acatamiento proviene de los gremios que convocan al paro y los trabajadores acatan. Las adhesiones es cuando el trabajador se adhiere a ese paro, aunque su organización gremial no haya convocado al paro. Y en ese sentido podemos decir, con enorme satisfacción, no la satisfacción porque en muchos casos han quedado los dirigentes pagando, como se dice comúnmente, sino porque hemos interpretado la voluntad de la gente. Y muchísima gente, muchísimos trabajadores en forma directa adhirieron a esta convocatoria, cuyas conducciones de distintas organizaciones no se habían adherido. Por eso creo yo que esto significa interpretar la voluntad y la necesidad que tiene la gente de expresarse, como lo ha hecho el día de hoy. Es lógico que no vamos a hablar del éxito de ninguna naturaleza, vamos a decir la contundencia que tuvo esta convocatoria, ¿no es cierto?, y la adhesión de muchísima gente cuyas organizaciones gremiales no habían convocado. Por eso que esperamos, con toda humildad, con toda responsabilidad, con toda sencillez, esperamos que esta medida que fue contundente sea interpretada por quienes deben dar respuesta legítima a estos reclamos legítimos. Esperemos que así sea. Lo deseamos de todo corazón, más allá a quien le den la respuesta. Si es a otros dirigentes que se la den, porque en definitiva las respuestas no son para los dirigentes, son para los trabajadores. Esa es la importancia. Bueno, realmente increíble. El paro tuvo una acatación aproximadamente del 94,6%, sacado por algún centro de información por ahí, ni siquiera ligada a la parte del gremialismo, pero lo han podido ver ustedes que realmente fue un paro no solamente contundente, sino que fue uno de los más notorios de los últimos que se han hecho dentro de lo que es la parte de la CGT. Y lo que dijo Hugo creo que es importante, porque se trataron de buscar todos los medios para que hubiese un tipo de conexión y de diálogo entre el gobierno y los gremios. Yo siempre digo que la mente es como un paracaídas. Si no está abierta no sirve absolutamente para nada. Y yo creo que acá sin diálogo va a ser muy difícil tratar de buscarle una solución. Porque del diálogo a lo mejor se produce el debate. Y del debate aparecen las soluciones. Los primeros que empezaron con el tema del paro fue la CAT, que es la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, con Juan Carlos Smith a la cabeza. Y a medida que fue pasando el tiempo, se decidió por parte de la CGT declarar no un paro simplemente de transporte, sino un paro nacional. En esta conferencia de prensa estuvo hablando el secretario general de la CAT, Juan Carlos Smith, y también estuvo el secretario general de la CTA, Micheli. Me gustaría que los escuchen. La pregunta que surge alrededor del impuesto a las ganancias y del sistema tributario en la Argentina es si solamente los trabajadores tenemos que soportar el gasto público para darle una mano a los sectores más empobrecidos en la Argentina. Acá hay muchos sectores que tienen mayor capacidad contributiva que los nuestros y sin embargo no son tocados por el gobierno. Y es allí donde está el planteo político. Nosotros no queremos pagar más el impuesto a las ganancias hasta tanto no graben a los demás sectores que lo graben. Cuando graben a los demás sectores, entonces nos sentamos a discutir de nuevo. Por lo tanto, nosotros en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte nos hemos puesto a disposición de la pelea porque de eso se trata. Y este también es un llamado de atención al interior del movimiento sindical. Todos, absolutamente todos, los que estamos acá y los que no están acá. Porque hay algo que hoy no se va a poder cuantificar.
¿Cuántos adhirieron orgánicamente a la voz de los sindicatos que llamaron a la huelga? ¿Y cuántos son los que no adhirieron? Eso no lo puede hacer nadie hoy en la Argentina. Pero hay un dato. Yo no vi caravanas de gente yendo desesperada a los lugares de trabajo. Acá se ha parado por algo más que el impuesto a las ganancias. Acá se ha parado porque hay un malestar manifiesto contra este gobierno. Por lo tanto, nosotros, compañero Moyano, compañero Barrio Nuevo, compañero Micheli, estamos abiertos a elaborar un plan de acción que nos permita poner en la agenda de la Argentina el sistema tributario, por nuestros jubilados, por la educación, por el techo, por la vivienda y por todo lo que falta en la Argentina. Creo que estamos transitando a pocas horas de culminar una jornada histórica, otra demostración contundente de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, dando cuenta de que no estamos de acuerdo con este modelo económico que nos toma como variable de ajuste y que sigue, cada vez que hay un problemita en la economía, descarga la crisis sobre la espalda de los que menos tenemos y de los que producimos la riqueza, que somos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros desde la CTA no estamos en desacuerdo que se aplique impuesto a las ganancias, pero el salario no es ganancia. Entonces, impuesto al salario de ninguna manera. Y queremos que se abra una mesa para discutir de fondo. No medidas coyunturales que resuelven subir el mínimo no imponible nada más o exceptuar el medio aguinaldo de vez en cuando y después seguir cada 3 meses en una carrera contra la inflación en la cual ya sabemos perdemos los trabajadores y las trabajadoras. La otra cosa es que también paramos y pararon los trabajadores en toda la Argentina, porque hay 11,5 millones de trabajadoras y trabajadores, y lo dice el INDEC. Si lo dice la intervención del INDEC, seguramente son más de 11,5 millones, que ganan menos de 5.500 pesos en nuestro país. Por lo tanto, también paramos por salarios dignos. También paramos para que todos los trabajadores y trabajadoras cobren un salario digno en un país que tiene posibilidades de pagar salarios dignos. Y también paramos porque haya un aumento de emergencia para los jubilados. También paramos para que se elimine la ley antiterrorista y también paramos para que definitivamente se pueda combatir la precariedad laboral, porque cada vez son más los compañeros que están en negro y que trabajan en condiciones de precariedad en la Argentina. Todas estas cosas son parte de la acción que llevamos adelante en conjunto con la CGT y donde participaron obviamente esto que arrancó como un paro de transporte y se transformó en un paro nacional. Bueno, Juan de Moreno dice, el paro fue exitoso, ¿qué hubiera pasado si no había cortes? La presidenta dijo más o menos lo mismo, dice, ¿qué hubiese pasado si hubiese habido subtes y trenes? Y yo podría decir, ¿qué hubiese pasado si hubiese todo el transporte habido funcionado? Tampoco hubiera habido paros. Pero hay una pregunta que sí sale con esto, y es, ¿qué hubiese pasado si hubiese habido diálogo y entendimiento entre las partes? Seguro que no hubiese habido ningún tipo de corte, ningún tipo de paro y ningún tipo de medida de acción directa. Roxana de San Pedro dice, ¿se logró alguna solución con el paro de ayer? Se debe buscar otra herramienta, sí. La otra herramienta es llegar al 15 de diciembre. Mariana de Almagro dice, coincide con los dichos del conductor sobre Kicillof, como todo el gobierno que modifican datos de la historia argentina, es real. Vamos a continuar con estos videos que justamente fueron del día de ayer, donde habló también Luis Barrio Nuevo y también habló Jerónimo Momo Venegas. Lo escuchamos. Que por ahí hay dirigentes que van a los canales de televisión, no precisamente a defender a los trabajadores, sino a defender al gobierno. Anoche la verdad que me daba vergüenza ver a Segovia, a Yasky, defendiendo lo indefendible. Decirle que no se pongan el overol de dirigente para defender al gobierno, que este paro demuestra que el gobierno no se puede defender por sí solo.
acá la gran mayoría de los trabajadores argentinos han parado. Y los gremios estos que, como dijo Luis Barrio Nuevo, han dado libertad de acción, que también le agradecemos, lo hacen porque si no se daba lo que decía el general Juan Domingo Perón, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza a los dirigentes. Por eso, con esta palabra simplemente decirles que los dirigentes que no defienden a los trabajadores no lo hagan públicamente porque uno siente vergüenza ajena. Muchísimas gracias. Yo creo que este es el tercer paro contundente que realiza el conjunto del movimiento obrero. Yo creo que también hemos realizado 2 o 3 marchas con movilizaciones y en ningún momento el gobierno acusó recibo y siempre lo manifestamos. Que no nos den la respuesta a nosotros, las soluciones, que se las den a aquellos que vemos que cada día están más desencantados. Por eso también hay que agradecerle al compañero Caló, que dejó libertad de acción, a los trabajadores metalúrgicos y que apoyaron este paro masivamente, como otros gremios. Yo por eso creo que acá, si bien el eje de esta convocatoria giró alrededor del impuesto al trabajo, aquí hay una agenda de la Confederación General del Trabajo que incluye a los jubilados, que incluye la inflación. Por eso digo, hoy le decía al compañero Moyano que la CGT azul y blanca para el Comité Central Confederal, que se va a reunir dentro de unos días, nosotros planteamos 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo para que realmente se entienda de que hay que atender los problemas de los trabajadores. No podemos seguir con este gobierno que mira para otro lado, miente, miente y miente, y que algo quedará. Por eso les digo, compañeros, nosotros planteamos seguir el plan de lucha. Y esto es lo que estaba hablando hoy con el compañero Micheli y el compañero Moyano, que se someterá este plan de lucha a la persecución que ya lo hicimos hace 2 años al Comité Central Confederal, donde estarán todas las regionales de todo el país para emprender este camino de lucha si no tenemos respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, la vez pasada me decían, pero en definitiva, ¿qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo lo que se pidió desde hace 2 años y medio. Eliminación del impuesto al trabajo, la posibilidad de que le den un aumento de emergencia a los jubilados. Ustedes sabían que los jubilados que ganan más de 15.000 pesos y que tienen la suerte de cobrar más de 15.000 pesos también pagan impuestos a las ganancias. Yo quisiera saber qué tipo de ganancia tiene un jubilado que aportó durante toda su vida para poder recibir una jubilación a fin de mes y en este momento encima le sacan impuestos a las ganancias. O no le sacaron impuestos a las ganancias cuando cobraba el sueldo. O sea, realmente es inentendible. El tema de seguridad es muy importante, el tema de narcotráfico también es importante. Todos estos son elementos que lamentablemente es como si habláramos contra una pared cuando hacemos los reclamos a nivel CGT, a nivel CAT, a nivel cualquier organización gremial, que lo que necesita es vivir no solamente tranquilo, sino tener un sueldo digno y poder vivir en paz y en tranquilidad con la familia. Pero bueno, como se hizo una conferencia de prensa, después por supuesto vinieron las preguntas. Y el que contestó las preguntas fue Hugo Antonio Moyano y me gustaría que escucharan lo que dijo. Si en las 2 jornadas de movilización anteriores, que fueron contundentes, el gobierno no cambió su postura, ¿por qué lo habría de hacer ahora, después de esta movilización del día de hoy? Eso habría que preguntárselo al gobierno. ¿Por qué debería o no cambiar? Eso habría que preguntárselo a ellos.
Yo creo que no dar respuesta a este legítimo reclamo es una falta de responsabilidad como gobernante, porque no es que lo estemos haciendo nosotros, es el trabajador que ha expresado en el día de hoy y en días anteriores, ¿no es cierto?, todo este reclamo legítimo que se está realizando. Y comparto lo que han dicho los dos compañeros, tanto Micheli como Luis, de que acá no solamente el eje fue que lo impusieron fundamentalmente el periodismo, el eje fue el impuesto al trabajo. Pero venimos reclamando un aumento de emergencia a los jubilados. Es una vergüenza lo que pasa, lo que ganan los jubilados. Yo quiero que me expliquen cómo es posible creer, y teniendo la responsabilidad de esa situación, creer que un jubilado puede ganar con el sueldo que se le paga. La inseguridad, la inflación, la precariedad laboral, y el gobierno es el que más precariza la actividad laboral, porque en los organismos públicos hay muchísima gente totalmente precarizada. Entonces todas esas explicaciones las debe del gobierno. Lo que nos deberíamos preguntar, ¿cómo es posible que el gobierno no da esas explicaciones y se hace oído sordo a todo? Somos todo lo peor de la sociedad somos nosotros. Ahora resulta que nosotros no gobernamos nunca. La clase política gobernó toda la vida y así estamos por la clase política, no por la dirigencia gremial. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Si a nosotros nos tienen que juzgar, que nos juzguen nuestros trabajadores, pero a ellos los juzgamos nosotros, porque nosotros manejan la plata nuestra ellos. Fíjense en las denuncias que han salido. Y de eso nadie dice nada. Las denuncias que han salido, acusando hasta al hijo de la presidenta, todo el mundo acusan. Ahora resulta que la otra vez, ahora somos funcionales a la derecha. Escuchaba una chica, somos funcionales a la derecha. Y como decía Julio Bárbaro el otro día, ¿quién es la izquierda de gobierno? Lázaro Báez, Cristóbal López, ¿esa es la izquierda de gobierno? Por favor. Seamos hipócritas, pero no nos excedamos. El gobierno se excede en la hipocresía. Igual cuando dice, porque restatizamos ferrocarriles, restatizamos aerolíneas, restatizamos la jubilación. ¿Quién salió a pelear? Y usted lo sabe mejor que nadie. ¿Quién salió a pelear para que no se privatice? Nosotros salimos a pelear. Nosotros pusimos el pecho con los trabajadores. ¿Qué me viene? ¿Qué quieren inventar estos señores? Cuando nosotros peleamos, ellos estaban beneficiándose con las medidas que se tomaban en ese entonces. Entonces, por favor, terminemos con esa hipocresía, ¿no es cierto?, que ya se convierte en, no sé, en cualquier cosa menos, ¿no es cierto?, en una gestión digna que debería llevar adelante el gobierno. Si tienen pensado iniciar conversaciones con algunos otros gremios para invitarlos a esta próxima medida, los gremios que no han adherido, obviamente, ¿no? No creo que sea lógico una invitación. Cuando nosotros tomamos una determinación, es una decisión que se toma, y a veces la invitación a los dirigentes no es lo mejor, pero sí está implícita en esa decisión la invitación a los trabajadores para que adhieran. Y en eso estamos seguros que los trabajadores adhieren, como lo han hecho este último paro. Más allá del dirigente. Esta es la realidad. Entonces, evidentemente hay trabajadores, como todos tenemos amigos en todos lados, los camioneros tenemos amigos en lo metalúrgico, en ESMATA, en muchísimas organizaciones más. Y yo les puedo asegurar que hay trabajadores que no aceptan para nada la actitud que han asumido los dirigentes. Esa actitud de servilismo, esa actitud de aceptar todas las condiciones que le ponen, inclusive, como dijo Barrio Nuevo, debiéndole a las obras sociales más de 25.000 millones de pesos y teniendo graves problemas en las obras sociales, ¿no es cierto?, por el tema económico. Y sin embargo ellos están ahí aplaudiendo, aceptando cualquier cosa que le dice el gobierno y siguen haciendo, ¿no es cierto?, siguen aceptando y haciendo lo que el gobierno les pide. El trabajador no lo acepta eso.
Y esto es lo que ya la gente no soporta más, la mentira permanente. La mentira permanente y constante. Esto es lo que enerva a la gente, y cuando se decide una medida, la asumen todos. ¿Por qué? Porque está tan enojado el que gana 5.500 pesos como el que gana 18 o 20.000 pesos. Están tan enojados tanto uno como otro. Y esto es lo que el gobierno debería tener en cuenta y debería advertir, que tiene que empezar a dar respuesta al conjunto de los trabajadores. Y no solamente, en algunos casos, algunos gremios amigos de ellos que le dan alguna solución mínima para convencer a los dirigentes, pero no convencen a los trabajadores con eso. Cuando el trabajador se ve afectado en sus derechos, salen a pelear todos, y hoy salieron todos a pelear. Por eso, en principio, agradecer a los trabajadores, todos, el que paró y el que no tuvo la voluntad de hacerlo, agradecerle a todos porque ha sido un día, además, un día muy especial, que fundamentalmente ha reinado la paz, que es lo que todos los argentinos queremos. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Bueno, José de Quilmes, y ahora cómo sigue, más paros entre el sindicalismo y el gobierno nacional que no escucha nada, es imposible soluciones. Lorena de San Martín dice, indignada con lo resuelto por la justicia en el caso de absolución del juez que deja libres a violadores por Zaffaroni, una vergüenza. Vamos a tener un fin de semana largo, entramos en las Pascuas y mañana se festeja el Día de Malvinas. Así que nosotros el lunes que viene vamos a traer gente que estuvo justamente en la pelea de Malvinas. Vamos a traer un héroe de guerra para charlar con nosotros y decir cuál era la posición que realmente tenían ellos. Y también vamos a tratar en el próximo programa y continuar con el tema famoso del impuesto al trabajo. Realmente, si no hay diálogo, si nadie se sienta como para poder charlar, es muy difícil llegar a una conclusión. Esperemos que tomemos conciencia a todos los sectores como para que esto tenga una solución y aplicar políticas de Estado que es tanto lo necesitamos. A todos ustedes, nos vemos el próximo lunes. Que tengan unas muy felices Pascuas y por supuesto vamos a estar acá a las 17 el lunes en Política de Estado. Muchas gracias.